Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar para reaccionar. Por ejemplo, al ver estas imágenes terribles, dolorosísimas, de cómo se ha depredado la selva peruana y estar, al verlas, convencidos de que eso lacera directamente nuestro derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de nuestras vidas. Hoy en Tus Derechos conversamos sobre el derecho al ambiente sano. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La contaminación auditiva, visual, ambiental parece que nos va ganando la batalla. Condiciones que nosotros mismos nos hemos generado y a las que parece nos hemos acostumbrado al casi sentir como normal vivir permanentemente agredidos por acciones que perturban nuestro ambiente y nos alejan de lo que nos debemos por derecho, un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de nuestras vidas. No es normal usar ríos de botaderos, tener playas como puntos de acopio de desmonte o de desagüe, ni carcomer las selvas a costa de todo. Nada de eso tiene sentido ni soporta ningún argumento, pero pese a todo, se insiste como si no tuviese ningún efecto que podamos percibir como contrario, como si una vez metidos en la marea insoportable del tráfico, nada de eso pudiera alcanzarnos en nuestro camino a casa, como si estuviese muy lejos, tanto que nadie pudiera verlo. Pero lo cierto es que sí se ve. Esta inconsciencia se divisa, de hecho, desde el espacio. Madre de Dios, bien podrían ser solo las palabras que nos broten al ver estas imágenes. Imágenes que dan cuenta de lo que ya no se puede soslayar. Más de 30.000 hectáreas deforestadas no permiten mirar a otro lado. La devastación alcanzada por los lodos tóxicos solo en esta región es enorme. Casi 2 veces el Callao, como pararse a la mitad del primer puerto y pretender no mirarlo. La minería ilegal está ya al frente de todos, esa que arrasa sin consideraciones y que arrastra consigo un mundo de ilegalidad que puede acabar allí donde pensabas nunca llegaría, al lado de tu ventana, impidiendo tu camino a casa. Bueno, lo que nos debe quedar más que claro es que todos tenemos derecho a tener un ambiente sano y adecuado al desarrollo de nuestras vidas. Es una premisa constitucional y debiera también ser una premisa para cualquier tipo de relación que tengamos nosotros con el medio ambiente. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, es totalmente cierto lo que indicas, es un derecho fundamental el que todos tenemos y que ha recobrado mucha vigencia a partir de las últimas manifestaciones que en Lima pudimos apreciar de los mineros llamados ilegales, ¿no? Informales. Y se ha vuelto a poner en discusión este tema respecto al cual alguna vez el tribunal emitió alguna jurisprudencia referida al tema. Es que lo sentíamos un poco como lejanos, ¿no? Como que estaban allí en la selva, nadie los podía ver desde acá, pero no, ya están acá. Y en realidad es un tema que puede repercutir en muchas cosas de nuestra vida, porque si malogramos el pulmón de nuestra selva, de nuestro país y también de la región, pues va a traer a la larga consecuencias muy, muy serias, que a lo mejor ahora tal vez no las podemos percibir, más allá de que de una aglomeración en el tráfico por producto de estas manifestaciones, que también termina haciendo mella del sano desarrollo de nuestras vidas, a la larga puede tener problemas muy, muy serios. Sí, sin duda. El derecho al ambiente es un derecho de todos. Y en esa perspectiva lo que hemos apreciado es que ha habido un conflicto de derechos. Por un lado, los derechos que exigen los mineros informales o ilegales, que aspiran a que su derecho al trabajo se mantenga incólume, pero por otro lado el de la comunidad que ve preocupada como, por ejemplo, Madre de Dios
y lo hemos podido apreciar a través de diversas fotografías satelitales, está cediendo en cuanto al ecosistema numerosas hectáreas. Es un terreno casi que devastado, ¿no? Entonces, en ese conflicto de derechos, el Estado tiene que pronunciarse. Claro. Y tenemos que buscar un equilibrio entre ambos derechos y probablemente una prevalencia de uno sobre el otro. Y el tribunal en algún momento se pronunció sobre el tema de las dragas, ¿no? Estas grandes maquinarias móviles que succionan los cursos de agua para extraer oro. Entonces, respecto a eso, el tribunal se pronunció y declaró que esa interdicción o prohibición del uso de las dragas es perfectamente constitucional en la medida que protege el derecho al ambiente, más sin considerar que pudiese afectar el derecho de propiedad de algunas personas. Bueno, pues vamos a hablar de eso esta mañana en Tus Derechos. Hoy, derecho a un ambiente sano. Pausa y volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del derecho a un ambiente sano. Y estas últimas semanas hemos visto escenas que no deben repetirse y tenemos que tener el tema muy claro. Me refiero a los mineros ilegales que hicieron aquí un poco de alboroto, pero finalmente ya han retrocedido, en tanto las cosas están cada vez más claras. Nos acompaña ahora para comentar de ello el alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros para la Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, el señor Daniel Urresti. Señor Urresti, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, estos ilegales a veces se valen de muchas argucias legales para vulnerar otros derechos, y usted lo habrá visto de sobra. Sí, acá el tema principal es entender que este problema viene de hace casi 50 años y se multiplica hace 25 años. Y los diferentes gobiernos solamente han soslayado el problema, o sea, han dejado que siga ahí como si no existiese, que siga creciendo. Y pasados 25 años tenemos un problema mayúsculo, porque ha crecido la informalidad, pero también ha crecido la ilegalidad. Y la línea que lo separa, si bien es muy delgada para, o sea, cualquier abogado, cualquier hombre de derecho diría que ni siquiera existe esa línea. Pero claro, un estadista, un político que tiene que gobernar para todo el Perú, tiene que establecer ciertas diferencias, porque la realidad está ahí. Con nombrarlo de una manera u otra, esa realidad no desaparece, está ahí. Claro. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que nosotros tenemos aproximadamente 100.000 personas que están en este momento en socavones, en huecos, en los cerros, en 21 regiones. Ahora, estos huecos se dan entre los 3.500 y los 5.500 metros de altura. Y yo que conozco, ya que he recorrido tanto en estos meses esos sitios, en estos huecos se está realizando una minería de subsistencia. Es decir, esta gente ha encontrado allí una forma de poder sobrevivir. Y esa es la gran diferencia. Esta es una minería de subsistencia que le permite a él y a un grupo de 8, 10, 15 personas más haber encontrado una forma de generar un ingreso propio. En estas alturas es poco el daño que se puede hacer porque, número uno, trabajan en zonas seriasas, muchas veces muy alejados de fuentes de agua, lo que inclusive hace que ellos tengan que llevar el agua con cisternas, etcétera. El daño que se hace sobre vegetales que a esa altura casi no existen, o sobre animales que es igual, son muy escasos, entonces ahí no hay mucho daño, que existe, pero no es grande. A esta gente, a estos 100.000, el Estado tiene que formalizarlos, no desaparecerlos, porque crearíamos un problema social mucho más grande. Ellos son sustento por lo menos para 500.000 de personas. Claro, han encontrado además en esa brecha una actividad que ya vienen haciendo desde hace muchos años. Así es, pero lo que no debemos confundir es a estos mineros que están dejando las uñas ahí, que en esos huecos en los cerros, que trabajan en condiciones muy difíciles, a esos no podemos confundirlos
con los que llamamos ilegales, que están haciendo un tipo de minería diferente a esa, están haciendo una minería en zonas donde está prohibido, en bosques, en zonas protegidas, sobre ríos, sobre lagunas. Esa minería ilegal, que por otra parte, a diferencia del informal, que lo hacen con cincel, lo hacen con barretas, qué sé yo, esta minería ilegal lo realiza con grandes maquinarias. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿usted sabe cuántos mineros informales hay y cuántos ilegales existen? Ahí el problema es más grave, porque ilegales para mí particularmente están entre 100 y 200, porque yo considero ilegales a los que invierten, a los que tienen grandes capitales e invierten en comprar 8, 10, 15 máquinas. Cada máquina cuesta $500,000. No, si manejan un tremendo presupuesto, ¿no? Entonces, que va ahí con el narcotráfico. A ver, yo soy un mafioso y digo, bueno, voy a meterme también en esto porque es rentable. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, póngase 10 máquinas acá. 10 máquinas, ¿cuánto es? $6 millones. Ya, toma los $6 millones. Pero ¿quiénes son los que van a estar en el centro de la selva, en el centro de la puna o en sitios donde esté prohibido haciendo esta actividad que es depredadora totalmente, donde depredan, contaminan, destruyen el hábitat? El gobierno entiende que aquí hay una masa que trabaja y que no está ahí porque le gusta, porque a quién le gusta estar en medio de la selva haciendo este trabajo tan difícil. O sea, se entiende. Y me dice, ¿y de esos que trabajan en la ilegalidad cuántos habrán? Calculamos que hay entre 60 y 70 mil jornaleros, personas que están trabajando ahí en una especie de semi-esclavitud voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces para ellos estamos trabajando, estamos en este momento coordinando algunas soluciones alternativas para que puedan dedicarse a otra cosa, porque aquí lo que queda claro es que la lucha contra la minería ilegal no solamente se va a realizar como se venía realizando, sino que le estamos potenciando con más fuerza, con más frecuencias. Es decir, la lucha contra la minería ilegal se va a hacer una cosa cotidiana. Yo supongo que va a llegar un momento en que ya ni siquiera llame la atención a los medios porque ya saben que se continúa en esto. Pero eso va a ser así. Nosotros vamos a continuar en esta lucha. Y esta gente tenemos que buscarle alternativas, que ya lo estamos haciendo. Pero lo más importante y lo que yo siempre pido es que, por el amor de Dios, no confundan esta minería ilegal que está depredando, contaminando, que está haciendo un daño terrible, con esta otra minería informal de pobreza. Es una minería de pobreza, es una minería de subsistencia. Y que no está afecta a ningún tipo de interdicción. No está afecta a la interdicción. A ellos tenemos que formalizarlos. Entonces, esto es una diferencia que se ha debido hacer hace muchos años y que recién hemos comenzado a hacerla hace unos 6 meses. Entonces tenemos que insistir en eso, porque cuando se habla de la formalización hay mucha gente que cree que se va a formalizar a estos ilegales que están destrozando. Entonces ahí vienen los sentimientos encontrados, ¿no? Pero claro, ¿cómo van a formalizar gente que está haciendo daño? No, a estos que están haciendo daño los vamos a erradicar, pero a los otros que han... ¿Por qué los queremos formalizar? Es fácil, mira. Lo formalizamos y si logramos a los 70.000 formalizarlos con los poquitos que van juntando entre los 70.000 en oro, lograríamos nosotros cobrar en impuestos entre el 12 y el 15% de lo que paga la minería formal actualmente. Imagínate que no es poca cosa. Número 2, ellos serían, podrían acceder a créditos, sujetos de crédito y mejorar. Y con la fiscalización que podemos hacerles, simplemente nos vamos a asegurar de que lo poco que puedan contaminar ya no se dé, no haya nada de contaminación y sobre todo la seguridad en el trabajo. Ahora el mensaje que tenemos que lanzar es que la lucha contra la minería ilegal continúa con mucho más fuerza y cuanto antes mejor, así que ya estamos en este momento terminando la planificación de los próximos pasos, ¿no? Claro, porque hay que rescatar nuestro ambiente sano, porque de eso tenemos derecho todos. Y esa es la idea. Muchas gracias, señor Daniel Urresti, alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros para la formalización, minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos en Tus Derechos conversando acerca del derecho al ambiente sano. Volvemos.
Continuamos con tus derechos y estamos abocados a desarrollar en este programa el derecho a un medio ambiente sano, un medio ambiente ecológico y adecuadamente equilibrado al desarrollo de la vida. Y estamos ahora con el doctor Vito Berna, quien es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien vamos a comentar una sentencia que algún tiempo atrás dio el tribunal. Doctor Berna, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Felipe. Teníamos estos días una serie de manifestaciones en las cuales los denominados mineros informales o mineros ilegales estuvieron en las plazas principales de Lima y nos trajo a colación qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a este tema que tiene varias aristas, ¿no? Y uno de esos pronunciamientos es el que estuvo referido a la prohibición o interdicción del uso de estas máquinas denominadas dragas, mediante las cuales se succionaba el curso de agua y se retiraba oro fundamentalmente. Y se dijo que era constitucional. Respecto de esa sentencia, quisiéramos que la vayamos comentando en esta oportunidad para que todos nuestros amigos televidentes la conozcan. Perfecto, encantado. Bueno, nada, en febrero del 2012 se da una serie de decretos legislativos que forman el marco a través del cual el gobierno, o mejor dicho el Estado, aborda esta problemática. Ahora, esta sentencia que dio el Tribunal Constitucional se da en el marco de, me parece que es unos meses después, ¿no es cierto?, de esto, pero atiende un recurso presentado en el 2010, ¿no es cierto? Básicamente ahí lo que se decía, o lo que alegaban los demandantes, era de que la nueva regulación se aplicaba de manera retroactiva a sus solicitudes y por lo tanto no era aplicables a ellos y le pedían al tribunal que no se aplique esta regulación, que era un decreto de urgencia. Me parece que luego es modificado, no modificado, pero sí es derogado por los decretos legislativos de ese periodo, ¿no? De febrero del 2012 a abril del 2012. Quiere decir entonces que ellos querían tener una suerte de certificación ambiental, sí. Habían iniciado su trámite y en pleno trámite sale toda esta batería de normas que ellos consideran que afecta su derecho. Efectivamente, ellos piden la inaplicación de estas normas a su caso concreto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por otro lado, lo que ellos dicen es que la consecuencia jurídica de este tipo de normas era, digamos, no proporcional o desproporcionada, si quieres llamarlo de alguna manera, a su actividad. Se referían básicamente a la interdicción, es decir, decían la interdicción entendida como destrucción, ¿no es cierto?, es desproporcional y por lo tanto afecta su derecho a la propiedad. Ese es básicamente el marco de acción en el cual se mueve el tribunal y decide el tribunal, ¿no es cierto? Perfecto, entonces empecemos por ese último punto en el que se está diciendo que se está afectando el derecho de propiedad de estos mineros. Ellos dicen, oiga, ¿con qué derecho el Estado va a pulverizar esta draga, ¿no?, que es, digamos, una maquinaria importante con la cual ellos desarrollan su trabajo? Y frente a ese derecho de propiedad que tienen estas personas, el Estado en general dice que se le opone otro derecho, que es justamente el derecho al medio ambiente. ¿Cómo se resuelve esta tensión, este conflicto entre ambos derechos? Bien, mire, el derecho al medio ambiente en realidad es un derecho, si lo quieres llamar así, de sustrato. ¿Qué quiero decir con un derecho de sustrato? Que no hay actividad humana, ¿no es cierto?, que se realice fuera del ambiente. Por lo tanto, los derechos fundamentales tienen como sustrato el derecho al medio ambiente. Se habla también de interconexión de derechos. ¿Cómo podemos hablar de un derecho a la salud o a la vida con un ambiente degradado? ¿O cómo podemos hablar de otros derechos como a la paz, a la integridad personal, ¿no es cierto? Todos estos derechos involucran o requieren de un ambiente adecuado al desarrollo de la vida. Por lo tanto, el derecho al medio ambiente, si bien uno lo expresa con una frase, derecho al medio ambiente, en realidad implica, o su vulneración implica la afectación a muchos otros derechos, incluye el derecho de propiedad, por cierto. Y entonces, eso como primera cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ese derecho, si ustedes quieren, sustrato o este derecho que es de interconexión de otros muchos derechos fundamentales, colisiona con el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, en algunos casos, cuando la propiedad es ejercida, digamos, contrariamente al interés social. Uh-huh. Y en este caso el Tribunal Constitucional interpreta que evidentemente el derecho al medio ambiente debe primar por todas las consecuencias, en este caso, por todas las consecuencias asociadas a este tipo de actividad, que son, digamos, aquí tenemos vulneraciones a derechos, digamos, de toda índole, ¿no es cierto? No solamente a derechos ambientales, a la vida, a la salud, a la seguridad y salud en el empleo, ¿no es cierto? Porque las condiciones de trabajo son
verdaderamente infrahumanas, afectaciones al derecho al niño, habla, ¿no? ¿sí? Derechos de los niños, ¿no es cierto?, defraudación tributaria, digamos, hay una complejidad inmensa de actividades ilícitas que rodean la minería, este tipo de minería, ¿no?, ilegal, efectivamente. Claro, y cuando uno tiene que ver la tensión entre derechos, el tribunal suele acudir a lo que se le llama el test de proporcionalidad, ¿no? Y comienza a ver si es que ese derecho puede ser efectivamente afectado y si es constitucionalmente afectado. Es correcto. ¿Qué evaluación realiza el tribunal? El tribunal considera que la medida es idónea, ¿no es cierto?, efectivamente, porque digamos, la interdicción es una medida suficiente como para digamos, preservar el derecho, ¿no es cierto? Pero cuando el tribunal comienza digamos, a evaluar la necesidad, es decir, si usted quiere, de todas las alternativas, cuál es la menos gravosa para restringir la propiedad en beneficio del ambiente, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema es su criterio de necesidad. Recurre a un tema muy importante en derecho ambiental, que es el tema de justicia intergeneracional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente se afecta a la generación que actualmente está viviendo, sino que además se afecta o se va a afectar porque los impactos ambientales son de larga duración en este tipo de actividades. Es decir, el ambiente en muchos casos son irreversibles, se va a afectar también a la generación siguiente. Y entonces el tribunal, y además lo dice textualmente, no hay alternativas, o sea, no se han propuesto alternativas, los demandantes no han propuesto alternativas. Entonces, se afecta a la justicia intergeneracional de esta generación y también la de la siguiente, y por lo tanto considera el tribunal que es una medida necesaria, ¿no es cierto? Y en esa misma línea también hace notar que de alguna manera es excepcional porque dice que solo se pueden pulverizar las dragas si es que no se pueden comisar o decomisar antes, ¿no? Correcto, o sea, como última ratio. Si se pudiera decomisar, se preferiría el decomiso, es correcto. Claro, entonces de esa manera también se ve que no queda otra, digamos. Exactamente. Y un tercer subprincipio, un tercer factor, hemos hablado de idoneidad, de necesidad, es el de la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Sí. Y allí el tribunal hace una ponderación, si se quiere. Sí, efectivamente. El derecho al medio ambiente, como te decía, involucra digamos, muchos otros derechos, ¿no es cierto? Y entonces es una afectación, y en este particular caso, en una zona además de alta biodiversidad, ¿no es cierto?, donde además tienes confluencia de bienes jurídicos protegidos de la más alta sensibilidad. No estamos solamente hablando de biodiversidad, que la hay mucha, sino también tenemos poblaciones nativas o originarias, que también son muy sensibles a este tipo de actividades, ¿no y que se podría superponer alguna de estas concesiones con territorios indígenas. Reservas, ¿no es cierto? Con reservas y entonces estamos hablando de una situación particular donde se necesita una intervención bastante fuerte del Estado, porque finalmente lo que está en juego son intereses o derechos fundamentales y que además están en juego in extremis, ¿no es cierto? Claro. Hemos hablado entonces del derecho de propiedad, el tribunal llega entonces a la conclusión que se puede afectar porque hay un interés superior, en este caso el derecho al ambiente. Pero también al inicio de la entrevista usted hacía referencia a que se estaría afectando el principio de irretroactividad de la norma, porque estos señores dicen, oiga, yo tenía unas reglas de juego, me sometí a ellas y luego viene este paquete de normas que cambian las condiciones. Entonces, sí. Frente a eso, ¿qué decir? Bien, ahí el tribunal lo que establece es que en la medida que este trámite, por ejemplo, uno evidentemente pide la solicitud o el permiso, y este permiso se demora en ser aprobado o denegado. Lo que dice el tribunal es que en la medida que esa situación no se ha agotado, nada obsta a aplicar la nueva regulación. Ese es un poco el razonamiento que utiliza en base a que la Constitución reconoce o se apega a la teoría de los derechos cumplidos, que es la aplicación inmediata de la norma a los hechos y situaciones que se dan a partir de la vigencia de la norma. Entonces el tribunal resuelve ese extremo en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, y esto rompe un poco con una suerte de paradigma que tiene mucha gente en el sentido que la Constitución estaría todavía protegiendo los derechos adquiridos, ¿no? Exacto. Y ahí estamos viendo en este caso que lejos de proteger una suerte de derechos adquiridos, se da prioridad a la teoría de los hechos cumplidos, más bien, ¿no? Que es lo que usted ha comentado. Exactamente. Y es importante porque además, claro, uno puede, digamos, decir, bueno, yo pedí mi certificación ambiental, que es el permiso ambiental, en base a los requisitos A, B y C, que eran los que estaban vigentes en ese momento. Y bueno, la nueva regulación me trae el requisito D que yo no lo había previsto. ¿Okay? Esa es una situación, en mi opinión, que no se da en este caso. ¿Por qué no se da en este caso?
Porque lo que está diciendo la nueva regulación, ¿no es cierto?, la que sería inaplicable, ¿no es cierto?, es que básicamente la actividad minera de ese tipo tiene que tener ciertas condiciones para no afectar el medio ambiente. No es posible aprobar o dar una certificación ambiental sin que ese requisito se cumpla. Me explico de otra manera. Una de las principales, por ejemplo, una de las principales afectaciones está relacionada al mercurio, ¿no es cierto? Entonces, lo diga o no lo diga la norma siguiente, ninguna autoridad pública o funcionario público podría autorizar una explotación con mercurio porque el mercurio efectivamente contamina el agua, ¿no es cierto? Entonces, la certificación ambiental, así no lo hubiera dicho el 1101 o este paquete de medidas, ya estaba implícitamente en la regulación. Ninguna autoridad ambiental puede aprobar una certificación ambiental que involucre un daño al ambiente de esa magnitud, ¿no? Entonces, en realidad, no estamos hablando en realidad de nuevas condiciones, sino que está, en todo caso, la nueva regulación lo que está haciendo es repetir lo que ya estaba previsto en la regulación transectorial de la materia, ¿no? Correcto. Entonces, hemos visto en esta oportunidad cómo mediante una sentencia se ha declarado la constitucionalidad de una medida prohibitiva en áreas de un interés superior, ¿no? En este caso, el de la defensa de los derechos ambientales de todas las personas. Muchas gracias, doctor Berna, por su participación y volvemos con las frases del programa. Calculamos que dentro de la ilegalidad hay entre 60 y 70 mil jornaleros en una especie de semi-esclavitud voluntaria. No solamente se afecta a la generación que actualmente está viviendo, se va a afectar también a la generación siguiente. Bueno, es una discusión que ya está sobre la mesa y en ese sentido todos tenemos que tomar ya partido y posición del tema. Tenemos que tener una actitud frente a lo que está pasando y hay que asumir pues las cosas como son, ¿no? Totalmente, Rocío, porque hay situaciones en las que somos muy críticos o muy exigentes con el Estado y nos olvidamos de que tenemos la parte situación de empieza por en el casa, asunto. ¿no? Y nos fijamos, y con mucha razón, en los derechos fundamentales que tenemos, pero a veces abandonamos la discusión sobre los deberes que también tenemos, ¿no? Y siendo parte de un Estado constitucional de derecho, lo mínimo que se nos puede pedir es que así como pedimos el respeto por nuestros derechos, debemos pedir el respeto por los demás, lo que implica asumir nuestros deberes. Y uno de ellos es el de comportarnos para garantizar el derecho a los demás a que gocen de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Entonces, claro, no es una situación aquí donde solamente le podemos exigir al Estado o a las empresas, sino a nosotros mismos, como ciudadanos, en nuestro trato diario, en nuestras costumbres cotidianas, y cuán instalado está en nosotros un discurso de protección al medio ambiente. Claro, podemos tener una postura de lo más crítica y tiramos ahí la colilla de cigarro o el papel por la ventana y ya para no decir más cosas, ¿no? Así que vamos tomando ya alguna postura respecto de estos temas y que empiece desde lo más pequeño para poder criticar las cosas más macro, más grandes, ¿no? Llegamos al final. Felipe, gracias por haber estado con nosotros. Continúe en sintonía. Recuerde, como siempre, que cualquier sugerencia o comentario que pueda ser tema del programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.